Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esta presentación vamos a apoyar el estudio y el abordaje de la unidad temática número 1 del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones, un curso optativo de grado para las dos carreras de la facultad que otorga 6 créditos y que este año tendrá una modalidad principalmente a distancia, considerando las circunstancias que todos ustedes conocen. Soy Pablo Yapura y antes de abordar el estudio de la unidad temática 1 vamos a decir algunas cosas con respecto al propio curso de investigación de operaciones, de introducción a la investigación de operaciones. Como les dije, es un curso optativo que concede 6 créditos y conforme a la especificación que se hizo en el programa de la asignatura, estos serían los objetivos del curso, estos son los objetivos del curso. Vamos a trabajar mucho sobre situaciones problemáticas que se resuelven tomando decisiones, esos son los aspectos de la realidad que el curso va a abordar. Nuestras situaciones problemáticas van a ser representadas por modelos matemáticos, así que vamos a aprender a formularlos y a usarlos para representar esos aspectos de la realidad y con su solución también resolver aspectos problemáticos de la realidad. Con respecto a la solución, la solución que vamos a buscar en todos los casos va a ser mediante la aplicación de técnicas de optimización, y vamos a usar principalmente herramientas informáticas para encontrar esas soluciones. No vamos a estudiar demasiado los algoritmos, aunque algunos sí los vamos a estudiar porque hacen una mejor comprensión del tema, pero sí vamos a estudiar, sí vamos a aprender a usar las herramientas informáticas que implementan las técnicas de optimización que hemos seleccionado, que vamos a seleccionar para resolver nuestros problemas, y vamos a poner mucho énfasis en el análisis de los resultados que estas herramientas ofrecen. Y por último, como toda disciplina relativamente madura, todos los problemas y todos los modelos que la investigación de operaciones ha ido desarrollando con el tiempo ya son susceptibles de ser clasificados. Eso es lo que nosotros llamamos prototipos de problemas o problemas prototípicos. Y nosotros al final del curso van a ver que vamos a haber estudiado muchos de los problemas prototípicos que se presentan en la realidad. En este año en el que todos los estudiantes son forestales, los problemas van a ser eminentemente forestales, como van a notar. Y al cabo del curso, como dije, vamos a estudiar los principales problemas que la investigación de operaciones ya ha desarrollado y para los cuales existen técnicas de optimización implementadas en la computadora. Eso es más o menos el listado de los objetivos del curso, y vamos a decir algunas cosas más con respecto al aula virtual. Ustedes saben que el aula virtual de la facultad está alojada en este sitio que ahora estarán viendo en la pantalla. El curso de Introducción a la Investigación de Operaciones lo van a encontrar como un curso optativo que estoy señalando en este momento con el puntero del mouse, y entre los cursos del quinto año, curso optativo de quinto año. Si hacemos clic en el puntero va a aparecer la nómina de cursos, la lista de cursos optativos de quinto año, y van a ver acá Introducción a la Investigación de Operaciones. Esta es una de las formas de acceder al curso. Ustedes conocerán otras, pero quería entrar por acá porque probablemente si no usan esta forma no vean esta pantalla. Acá tienen una forma de acceder al programa de la asignatura, es un archivo en PDF, así que la recomendación, como siempre, es descargarlo y leerlo. Ahí está el desarrollo programático completo, tal cual están acostumbrados, siguiendo las normas de la facultad. Al final vamos a hacer un repaso, pero está el enfoque metodológico, están los contenidos, está la bibliografía, hay un calendario aproximado, que por supuesto este año vamos a adaptar, dada la modalidad a distancia que vamos a implementar principalmente.
Y bueno, esta es una de las formas de acceder al programa. Hay otra ya en el propio cuerpo del curso que ahora vamos a ver. Acá hay una pequeña descripción del curso. Como pueden ver, el curso está pensado para estudiantes avanzados de las dos carreras. Sin embargo, solo van a ser estudiantes forestales este año, así que eso se va a notar por los problemas y modelos que vamos a presentar y que vamos a resolver en la computadora. Nuestros problemas van a representar situaciones típicas del ejercicio profesional que se resuelven, como ya dije, con decisiones. Los problemas van a estar representados por modelos, que es algo también que ya hemos dicho, porque son los objetivos del curso. Y esos problemas se van a resolver con una computadora implementando técnicas de optimización. La herramienta principal va a ser la planilla de cálculo, básicamente Excel, pero también vamos a usar el producto de Google, Sheets. Y también, por supuesto, para muchos de los problemas se puede usar la Calc, que es la planilla de cálculo de LibreOffice, el producto de software libre que ustedes saben que yo personalmente uso. De todas formas, no vamos a hacer énfasis en un programa de computadora en particular, sino en el uso de las planillas de cálculo como mecanismo para representar y resolver estos problemas mediante las técnicas de optimización. Como ya les dije, acá tienen una especie de representación gráfica con este tipo de presentación. Como ven ahí están listados los conceptos más importantes sobre los cuales vamos a decir algo a lo largo de todo el curso, la idea es que estudiemos problemas complejos, aunque la mayoría de los cuales van a ser lo suficientemente simples como para entender sus relaciones esenciales. Su complejidad en el mundo real va a estar dada más bien por la dimensión. Un problema que para nosotros va a ser de pocas variables, en el mundo real puede ser de decenas e incluso de decenas de miles o cientos de miles de variables. Y eso es lo que una computadora puede resolver con mucha eficiencia. Por eso es que vamos a usar planilla de cálculo y vamos a buscar las soluciones óptimas, como está señalado acá. La programación lineal, que la estarán viendo acá, es una de las principales técnicas que vamos a estudiar. Dentro de un ratito la vamos a presentar, por lo menos la vamos a definir. Pero también vamos a estudiar otras técnicas de programación, como la programación entera, la programación multiobjetivos, y otras, los modelos de redes, que también son un modelo bastante generalizado, que se presenta con mucha frecuencia en problemas reales de nuestra profesión. Y además de las planillas de cálculo, les adelanto que también vamos a aprender las nociones rudimentarias de otro lenguaje que nos va a permitir representar problemas de decisión para resolver mediante técnica de optimización, con herramientas más potentes que la planilla de cálculo en el caso de que necesitemos de esa potencia porque nuestro problema real queda excedido por las capacidades de una planilla de cálculo, y vamos a ver en qué situaciones va a ser conveniente usar una herramienta o la otra, dadas sus ventajas y desventajas, porque va a haber situaciones en realidad en las que va a ser mucho más aconsejable usar planilla de cálculo, y va a haber otras situaciones en las que será mucho más aconsejable usar otras herramientas y que requerirá una representación de los problemas. En este caso va a ser mediante los lenguajes algebraicos, que es algo relativamente generalizado entre quienes practican la investigación de operaciones en estos tiempos. El acceso al curso, por supuesto, es haciendo clic acá. Esta es la pantalla principal del curso. Yo voy a acceder. La recomendación que les hago es que ustedes accedan como usuarios registrados también, porque muchas de las actividades que vamos a pautar van a requerir que ustedes que hayan ingresado correctamente. Me voy a tomar un segundo para hacerlo bien. Como les decía, muchas de las actividades que vamos a pautar, que van a formar parte de las evaluaciones del curso, las van a encontrar acá y las van a resolver en sus propias computadoras, en sus propias casas, si es que sigue la restricción de la distancia social que tenemos que mantener.
y los productos los van a subir en la plataforma en el aula virtual. Asumo que están familiarizados con el aula virtual. Si tienen una imagen, acá estará identificado quiénes son el usuario. En este caso yo he accedido con mi usuario y mi password, con lo cual estoy en condiciones de hacer modificaciones en el espacio del aula virtual. Esto que tengo acá probablemente ustedes lo tengan de una manera distinta, pero todos lo tenemos, que son nuestros cursos. En este caso, como ven, mis cursos son el curso de manejo forestal, que ya conocieron el año pasado, ustedes en particular, por ejemplo. Y lo único que les recomiendo es que no se confundan, porque todavía tenemos en la plataforma, por una cuestión de legado, el espacio en el aula virtual del curso de investigación operativa, que fue el curso obligatorio que formó parte de la currícula del plan 7 y que en el plan 8 ya tomó su ubicación actual como curso optativo. En el caso del plan 7 fue obligatorio nada más que para los estudiantes de ingeniería forestal, así que hubo varias generaciones de estudiantes de ingeniería forestal y de graduados de ingeniería forestal que estudiaron esta materia como una materia obligatoria y no optativa, que es la decisión institucional en estos momentos. La única recomendación es que no se confundan de curso, porque está todavía la otra página, el otro espacio en el aula virtual. El nuestro, el nombre corto es IIO, con mayúsculas, Introducción a la Investigación de Operaciones, y esta es la pantalla de bienvenida que ustedes van a ver acá, la sección general, que es la que yo uso para poner información general con respecto al curso. Acá, si hubiera presencialidad, informaríamos días y horario de cursada, fecha de inicio y fin, la cantidad de créditos, y aprovecho acá también para presentar a otro docente con el cual probablemente tengamos interacción en este curso, Raúl Rosa, que es profesor adjunto, es ingeniero agrónomo él, y es profesor adjunto de Administración Agraria. Con él es que venimos trabajando en esta asignatura desde que, como les dije hace un rato, se ofreció la primera edición del curso en el caso de los ingenieros forestales con carácter obligatorio en el año 2002, y bueno, ya hemos dado más o menos unos 14, 15 cursos en total, entre obligatorios y optativos. Raúl ha estado siempre vinculado con este espacio curricular y este año también va a formar parte del plantel docente. Como les decía, en este espacio que es el introductorio, siempre va a estar el foro de novedades. Ustedes ya lo conocen. Yo dentro de un ratito lo voy a actualizar con algunas consideraciones típicas con algunas consideraciones de esta edición propiamente dicha, pero acá es donde van a aparecer las novedades, y probablemente en el costado derecho de vuestra pantalla también aparezcan las novedades, sobre todo las últimas novedades cuando haya publicaciones, que es, por ejemplo, avisos recientes. Me he ido un poco más abajo, porque hay configuradas otras cosas para la parte superior. Acá es donde aparecen las novedades de ese foro publicadas en orden cronológico, así que la última aparece primero, siempre va a estar la más reciente, publicada de manera destacada. Acá está la otra forma de acceder al programa de la asignatura. Aprovecho para comentar que el programa de la asignatura es nuevo. En el año 2018 le propusimos a nuestro consejo directivo cambiar los contenidos, de hecho concentrarnos mucho más con un enfoque un tanto diferente al que veníamos usando. Hemos dejado de lado algunos contenidos para configurar un curso mucho más concentrado, mucho más enfocado en la principal técnica de optimización, que es la programación lineal, y con esta modificación también esperamos dar un tratamiento más exhaustivo a la principal técnica. Y acá además en la última modificación del programa hemos introducido la posibilidad de aprobar el curso por examen como alumno libre, es decir, sin tomar un curso presencial,
y en este caso que la modalidad va a ser a distancia, pues obviamente no va a haber registro de asistencia a ustedes, así que esa restricción se va a remover para la aprobación del curso en este año. Pero para otros años, en lo que no tengamos esta eventualidad extraordinaria, el curso se puede aprobar sin tomar el curso, o sea, la asignatura se puede aprobar sin tomar el curso, aprobándola con un examen final libre, que esa es una propuesta que hemos introducido en el último cambio del programa. También aprovecho para decirles que en esta sección del inicio, en la sección que encabeza el programa, que siempre va a ser la primera, en el curso de Introducción a la Investigación Operativa hay un glosario, y en el glosario la idea es que vayamos construyendo juntos definiciones de conceptos relevantes para nuestro curso, para nuestra asignatura. Acá ven, por ejemplo, que hay una definición de max, que es una función, una fórmula, vamos a decirlo mejor, que se usa mucho en las planillas de cálculo, y acá está una definición de cómo funciona la función max en la planilla de cálculo, como una referencia que pueden usar todo el tiempo para resolver. Hay varias que ya están cargadas, no están todas, y la idea es que vayamos construyendo juntos algunas de estas entradas en el glosario, de forma tal que probablemente alguna de las tareas que yo les asigne o que Raúl les asigne consistan en llenar este glosario con algunas entradas que nosotros les propongamos. El acceso va a estar, como les dije, hay otra forma de acceder, pero en la sección general del curso, como ven, acá está el glosario. Un poco más abajo ya está la primera unidad temática, que se llama Introducción. Acá están los alcances, o el alcance de la unidad temática y los contenidos. Esto está en el programa, así que esto no es ni más ni menos que un extracto del programa. Y también acá vamos a hacer una especificación muy acotada de la bibliografía. Nosotros vamos a usar un texto de cabecera, que ya les indiqué por correo electrónico cómo acceder a él. Y para el tratamiento de cada tema siempre vamos a señalar una lectura de manera acotada, que lo vamos a publicar en un foro o mediante un correo electrónico, y que en el aula virtual va a estar identificado. Acá, como pueden ver, el tratamiento del primer tema requería leer las páginas 1 a 16 del texto. El capítulo 1 en realidad es el capítulo 1 completo. En algunas otras vamos a hacer recortes y vamos a sugerir no leer partes enteras del programa. Siempre esto va a estar señalado como la lectura básica, es decir, la que nosotros vamos a asumir que ustedes leyeron antes del tratamiento del tema. Siempre va a haber, o en general va a haber, una presentación de apoyo para el tratamiento, que es la que vamos a recorrer a continuación. Va a haber lecturas sugeridas, que después que terminemos el tratamiento del tema voy a volver y les voy a decir de qué se trata, y probablemente haya actividades o ejercitaciones. Acá hay ejemplos de aplicación de los temas que vamos a recorrer hoy. Esta estructura en general se va a repetir, y este año, dada la modalidad a distancia, probablemente además de la presentación demos un acceso para el propio video que estamos grabando con esta presentación, y probablemente también pongamos un foro para discutir asincrónicamente, es decir, dejando preguntas o consignas para reflexionar por nuestra parte, dejando dudas o inquietudes de parte de ustedes, contribuciones, por supuesto, en el caso que quieran hacerlas. Y el foro, como ustedes saben, es una herramienta de interacción entre estudiantes y docentes en las aulas virtuales o en los espacios de educación a distancia asincrónico. Esto quiere decir que nosotros participamos cuando nos parece conveniente, prudente o podemos hacerlo, y eso no requiere que la otra parte o que otras partes, otros compañeros o que los docentes estén en ese mismo momento interactuando, como sería mediante un chat o una videoconferencia. Oportunidad
no va a faltar para que entablemos también o que empleemos alguna herramienta sincrónica, es decir, que estemos todos conectados. Eso también lo vamos a estipular oportunamente para que podamos conversar online o sincrónicamente, como les estaba diciendo hace un ratito. Eso probablemente sea a través de una videoconferencia o de un chat, y vamos a señalar las herramientas informáticas para eso oportunamente. Bien, entonces, como les decía, todos los temas se van a tratar así, se va a repetir esa estructura básica que acabo de presentarles. Vamos a la presentación propiamente dicha. Esto ya lo vimos. La presentación entonces va a ser el apoyo para el tratamiento de la unidad didáctica 1, el alcance está señalado en esta diapositiva, también están los contenidos. Básicamente la idea es presentar los temas o los conceptos más importantes que la disciplina trata, y como ya les dije, esto está extractado del programa de la asignatura. Antes de definir la asignatura o la disciplina científica, porque la investigación de operaciones es una disciplina científica, nosotros vamos a presentar 3 o 4 ideas previas que ustedes ya conocen por ser estudiantes avanzados. Ustedes ya de hecho han tenido un curso de introducción a la administración y saben que el proceso de gestión o el proceso de administración es un aspecto clave para resolver muchos problemas. Nosotros acá estamos adoptando un punto de vista para el proceso de gestión que ustedes ya conocen, que está extractado de un texto de manejo forestal. Ahí abajo está la referencia. Y ustedes saben que, porque ya lo hemos visto en el curso de manejo forestal, que en general nuestro proceso de gestión lo concebimos como se señala a la izquierda, descompuesto con una secuencia una secuencia de actividades, una de las cuales, o la primera, es tomar una decisión con respecto a una situación problemática. Luego esa decisión debe ser implementada o materializada o llevada a la realidad, y en general prevemos un mecanismo de monitoreo, de control, para establecer que aquello que hemos resuelto, que hemos decidido implementar y que efectivamente hemos implementado, se ha hecho de la manera prevista y que se han obtenido los resultados esperados, y mediante el monitoreo, como dije hace un ratito, se espera una respuesta para el caso de que eso no ocurra. La flecha que va del control a la toma de decisión lo que implica es un proceso de revisión o de retroalimentación. El monitoreo está previsto, o el control está previsto como una etapa sustancial para retroalimentar el proceso de gestión a través de la decisión, o de una nueva decisión, o una decisión mejorada o optimizada en nuestro caso. En este texto se hace una asimilación casi 1 a 1 entre la etapa de tomar una decisión con la formulación y solución de un problema. Ustedes ya lo han visto porque ya han estudiado este capítulo 7, saben que la decisión empieza definiendo con cierta precisión un problema. La noción de problema es una noción central en este curso y en esta disciplina científica, en la investigación de operaciones, y vamos a decir mucho sobre problemas y problemas. Este es un momento para tomarnos como dije, unos momentos para reflexionar sobre qué configura un problema. En general, los problemas requieren que nosotros especifiquemos estrategias para resolverlos, y tiene sentido la investigación de operaciones cuando las estrategias que se especifican son muchas y no es obvio ni evidente cuál es la mejor de todas, para quien debe tomar la decisión, me refiero. Y para eso, para ayudar a tomar la decisión, lo que se nos sugiere es especificar criterios de decisión, es decir, una medida o una especificación de qué es bueno y qué es malo, para clasificar o calificar a las estrategias que resuelven el problema, y eventualmente establecer un orden de mérito de las estrategias que hemos identificado y especificado, basadas en este criterio de decisión. Así que también va a actuar como una medida de desempeño de nuestro sistema,
aprovecho para decir también que el sistema va a hacer una representación del problema. Y luego lo que viene es una etapa trivial, que es, bueno, si tenemos especificados los criterios, lo hemos aplicado a todas las estrategias que hemos especificado o identificados y hemos hecho un orden de mérito entre ellos, la selección de la estrategia óptima es, como dije hace un rato, una etapa trivial. Elegimos la mejor, sencillamente. ¿Mejor en qué sentido? En el sentido dado o dictado por el criterio de decisión, que, como va a quedar claro, para nosotros normalmente va a ser una medida cuantitativa y va a ser una especificación bastante objetiva de cuándo una solución es mejor que otra. Esta especificación, que está tomada de un texto de manejo forestal, no es ni más ni menos que un caso particular de algo que también ya han visto, porque yo se los he presentado el año pasado, y que es conocido como el ciclo de Deming, y tiene otros nombres, o el ciclo PDCA, que ese es el nombre con el que se lo conoce en el marco de todas las normas y estándares de la ISO. La ISO es la Organización Internacional de Normalización. Y como tal, este ciclo está en el corazón de todos los sistemas de gestión que ISO propone para, bueno, facilitar el proceso de administración o el proceso de gestión. Los sistemas de gestión más conocidos, ustedes también ya los conocen porque nosotros los hemos presentado el año pasado, son ISO 9000 para gestión de la calidad, ISO 14000 para la gestión ambiental o de los aspectos ambientales de todo emprendimiento. Y en ambos sistemas de gestión, este modelo, el ciclo PDCA, está en el corazón y es central. Se parece conceptualmente, tiene mucho vínculo con lo que acabamos de ver de la clasificación que hizo Clutter para el proceso de gestión en el manejo forestal. La PDCA hace referencia a las letras de las acciones en inglés: plan por planificar, do por implementar, check por controlar o monitorear y act por retroalimentar. Actuar sería la traducción literal, pero está concebida como la acción que implementa la retroalimentación. No vamos a decir mucho más con respecto a esto porque ustedes ya lo conocen y porque además vamos a poner un pequeño texto en el aula virtual donde esto está tratado un poco más exhaustivamente. Incluso este ciclo muchos autores lo consideran como una materialización del método científico aplicado al proceso de gestión. Y bueno, en el texto que les menciono, que va a estar en el aula virtual para ustedes, van a poder leer cuál es ese vínculo que acabo de mencionar entre este ciclo y el método científico. Un poco más vinculado con la investigación de operaciones está este mismo proceso. MSDA en este caso hace referencia a criterios múltiples para el análisis de decisión. Esos son el acrónimo de lo que representa MSDA. Este gráfico también lo conocen porque lo presentamos en manejo forestal. Ahí abajo está la referencia y en el texto que les propongo para ampliar este tema también está tratado con un poco más de detalle. Este proceso ha sido concebido por autores que trabajan en la investigación de operaciones, en una rama de la investigación de operaciones que en inglés se califica como Soft Operation Research. Nosotros podremos traducirla como blanda, y es una rama de la investigación de operaciones que intenta recorrer menos los aspectos matemáticos sin abandonar su importancia, y más otros aspectos realistas que no pueden ser atrapados por los modelos matemáticos. Según estos autores, acá hay tres etapas centrales: una en la que estructuramos el problema, otra en la que construimos el modelo que lo va a representar y otra en que lo usamos para informar y desafiar el razonamiento. A su vez, cada una de estas etapas tiene sus propios ciclos, como los ven ahí,
Y cuando repasen esta gráfica dentro de un tiempo le van a dar otro sentido, un sentido más importante que el que puedan darle ahora. De todas formas, en el texto están desarrolladas, no vamos a decir mucho más. Como ven, hay flechas de retroalimentación que vuelven de una etapa a la etapa anterior, con lo cual también se refuerza la idea de ciclo que está presente en todos estos procesos de gestión. Muchos de los términos y conceptos que acá están presentados, como análisis de sensibilidad, objetivos, restricciones, incertidumbres, alternativas, van a tener una especificidad o un sentido específico, mejor dicho, en el contexto de la investigación de operaciones, y es lo que un poco vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, así que no vamos a decir mucho más en este momento con respecto a este proceso. Ahora sí vamos a dar las definiciones. En muchos textos de investigación operativa, incluso creo en el que estamos usando de cabecera, probablemente no haya una definición explícita de la investigación de operaciones o la investigación operativa. Así que vamos a tomarnos un segundo para analizar tres definiciones que son complementarias y que un poco dan idea de todos los aspectos. Muchas no son nuevas, ya las ven ahí. Y bueno, la primera refiere a que la investigación operativa es un método científico. Y bueno, como dije, ya es una disciplina científica y lo es sobre todo porque usa el método científico, así que no va a faltar oportunidad para que ustedes, sea cual sea la conceptualización del método científico que conozcan, van a ver que en varias etapas de la aplicación de la investigación operativa ustedes pueden hacer ese vínculo con la formulación de hipótesis, la validación de las hipótesis, la contrastación y otras etapas del método científico, la conjetura, la formulación de hipótesis, etcétera, etcétera. Las otras nociones clave de la primera definición son la administración. Ustedes saben, la investigación operativa auxilia a la ciencia administrativa. De hecho, en muchas facultades y en muchos ámbitos de la vida académica se las suele presentar como sinónimas a la investigación operativa y a la ciencia administrativa. Eso lo van a ver muy recurrentemente. Y si bien la ciencia administrativa tiene un campo disciplinar, entiendo yo, más amplio, sepan que en muchos campos académicos se las considera como sinónimas. Acá también está mencionada la cuestión cuantitativa, esa es la forma en que estos autores han encontrado de expresar la importancia que tienen las matemáticas. Yo dije que vamos a usar modelos, y los modelos que vamos a usar son matemáticos, así que todas las relaciones que vamos a estudiar necesariamente son cuantitativas. No digo que sea la mejor forma, no digo que sea la única forma de representar los problemas y de resolverlos, pero sí son la única forma que la investigación operativa concibe. Así que si hay problemas que no pueden ser atrapados con modelos matemáticos, y el mundo real está lleno de esos problemas, la investigación operativa no va a ser la técnica que tengamos que usar para esos problemas. Hay otras técnicas para lidiar con ellos, no son las que vamos a estudiar en este curso. Y de nuevo, ya hemos hablado varias veces de las decisiones, y acá se habla de operaciones bajo su control. A propósito, digámoslo ahora y hagamos una referencia histórica. Si bien la investigación operativa o algunas técnicas de la investigación operativa se pueden datar en el Renacimiento como cuerpo de ideas científicamente organizada, la investigación operativa, con todo rigor, es una disciplina científica de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existen referencias a la investigación operativa como tal, o son muy marginales. Y
De hecho, investigación operativa es un término que proviene, o es una noción que proviene de la jerga militar. En la Segunda Guerra Mundial, todos los países que participaron convocaron y reclutaron a científicos y particularmente los que nos interesan en estas circunstancias son a los matemáticos y los reclutaron con la idea de aplicar lo que ellos supieran para resolver problemas de la guerra, vinculados con la guerra. Uno muy conocido es el problema logístico. De hecho, el padre de la programación lineal era un matemático que trabajaba en la Fuerza Aérea norteamericana. Danzig es el nombre de este científico, y los problemas que él estudió mientras trabajaba en la Fuerza Aérea eran problemas de logística militar, cómo transportar armamentos y pertrechos y tropas y alimentos para las tropas en todos los sitios en los que era necesario. Ese problema básicamente de logística, y resolverlos de manera óptima. Otro ejemplo muy conocido de padres de la investigación operativa es el cuerpo de científicos que luego dio origen a la criptografía y que fueron popularizados en la película El Código Enigma, que probablemente todos ustedes vieron. Y como les decía, el término investigación de operaciones proviene de la jerga militar, porque los cuerpos militares reclutaron investigadores, científicos e investigadores, para resolver problemas militares. Y operativa también proviene de la jerga militar. Ustedes saben que la unidad de acción entre los militares es la operación. Entonces la operación a la que hace referencia investigación operativa es una operación militar. Ese es el origen del término, y por eso es que como cuerpo de ideas nace con posterioridad al fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad del siglo XX. Así que como tal no es una disciplina muy antigua que digamos. Modernamente las operaciones a la que refiere la investigación operativa no son operaciones militares, si bien hay aplicaciones militares, porque fueron las primeras desde ya. Hoy se concibe la operación con un carácter un poco más genérico, y como pueden ver en la segunda definición, la de Gillier y Lieberman, Gillier es uno de los autores que a su vez es autor del texto que vamos a usar como referencia básica para este curso. Es una celebridad también del mundo de la investigación de operaciones, y pueden ver en la segunda definición las aplicaciones de la investigación operativa: gobierno, negocios, ingeniería, economía, ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente cualquier actividad humana es susceptible de ser alcanzada por las técnicas de la investigación operativa, porque se refieren, como ya hemos dicho varias veces, a modelar problemas o a representar problemas mediante modelos. Los problemas representan problemas que se resuelven con decisiones. Las decisiones que buscamos son óptimas. En el caso de la segunda definición ya se introducen términos matemáticos como sistemas deterministas y probabilísticos. Ahí el sentido de esas palabras son los que le dan los matemáticos. Y vamos a decir bastante al respecto más adelante. En el curso vamos a estudiar casi exclusivamente modelos deterministas y no estocásticos o probabilísticos. Eso queda para cursos más avanzados. Y un poco más abajo pueden ver esa sinonimia que yo les dije entre investigación operativa y O, CA, ciencia de la administración, y CD, ciencia de la decisión. Eso es lo que quiere decir IO, CA, CD en esta definición de Gillier y Lieberman. Y por último, en esta diapositiva también presentamos la clasificación que han hecho quienes mantienen bases de datos de publicaciones matemáticas. La más importante del mundo es una conocida como clasificaciones temáticas de la matemática, que ha tenido una revisión reciente en el año 2020, MSC, ese es el acrónimo en inglés de clasificación temática de las matemáticas.
Y lo que está en itálica, investigación de operaciones, programación matemática, está reconocida con el código 90 en el primer nivel de clasificación de estas bases de datos, y lo cual quiere decir que la investigación de operaciones está considerada casi universalmente como una rama de las matemáticas aplicadas, bien es cierto, es decir, aquellas que resuelven problemas de la realidad y no tanto problemas abstractos, que son los problemas que primariamente le interesan a las matemáticas, pero están reconocidas como una rama de las matemáticas aplicadas, y por eso es que los modelos de los que hablábamos todo el tiempo son modelos matemáticos. Ya que introdujimos ahí la noción de programación matemática, que está reconocida junto con investigación de operaciones en esa clasificación que mencionamos recién, hagamos un repaso de la definición de programación matemática que nos da Danzig y Tapa. Danzig es el matemático que mencioné hace un ratito, que trabajaba en la Fuerza Aérea y que cuando terminó la guerra pasó a trabajar en el sistema académico norteamericano, y al que se considera el padre de la programación lineal. Acá lo que vemos es la programación matemática o teoría de la optimización. Ya hemos presentado varias veces la noción de optimización, pero el sentido que le vamos a dar en este curso y en la investigación de operaciones es bastante específico y se refiere a esto. Es una rama de las matemáticas que estudia técnicas que normalmente son algorítmicas. Después vamos a definir qué es una técnica algorítmica, para maximizar o minimizar una función objetivo. La función objetivo es una función matemática, después vamos a decir algo un poco más sobre eso también, para la cual vamos a buscar un valor máximo o un valor mínimo, y las variables independientes de esa función objetivo estarán sujetas a restricciones que pueden ser lineales, no lineales o enteras, siempre en el sentido matemático de los términos. Y todo esto va a quedar mucho más claro cuando incluso hayamos presentado la programación lineal, que es la segunda definición. Es un caso especial de la programación matemática, es la más popular, la más conocida, es la que tenemos que estudiar, porque de hecho nosotros vamos a estudiar todo lo que no sea programación lineal como diferencias con la programación lineal. En este caso, todas las relaciones matemáticas, tanto la de la función objetivo, que es una función matemática que relaciona la decisión a tomar con las actividades que permiten resolver el problema, es una relación matemática, es una función matemática. La función va a ser lineal en sus términos, y las restricciones de las que hablamos en la programación matemática también van a ser lineales. Las restricciones van a estar representadas por igualdades o desigualdades, es decir, por las relaciones mayor igual, menor igual, o diferente a o igual a. Eso son las desigualdades, matemáticamente hablando. Y la programación lineal es un caso especial porque hay otras técnicas de optimización que constituyen el cuerpo completo de la programación matemática. Más abajo están listadas algunas más. Nosotros vamos a estudiar algunas de ellas. La programación entera, en particular, es aquella que refiere a un caso especial en el cual las variables que representan aspectos centrales del problema, las variables matemáticas, no pueden tomar valores fraccionarios. Puede decir que una variable entera no se puede representar con los números racionales ni con los irracionales tampoco, sino con números enteros puramente. Hay toda una rama de la programación muy relevante para resolver problemas prácticos, y nosotros vamos a estudiar algunos modelos de programación entera. Si bien vamos a estudiar modelos simples, eso se va a ver cómo va a ser, porque los modelos que vamos a estudiar van a ser de programación entera lineal. Pero hay una rama de programación entera no lineal también. Nosotros no vamos a estudiar eso. De hecho, en realidad la condición de programación entera es una violación de la linealidad tal cual nosotros la vamos a definir, así que es un poco contradictorio. La programación entera no es, pone en cuestión la lineal, pero los otros modelos no enteros, las otras partes no enteras de nuestros modelos van a ser lineales, para mantenernos en casos simples.
La programación multiobjetivo, que también se puede representar con modelos lineales o no lineales, nosotros vamos a estudiar modelos lineales, son muy importantes también, sobre todo en el caso del manejo forestal, va a quedar claro dentro de 2 minutos por qué. Nosotros vamos a estudiar programación multiobjetivo, como su nombre lo indica, son aquellos problemas en los cuales hay más de un objetivo relevante. Hay toda una rama de la programación no lineal, nosotros no vamos a estudiar modelos no lineales. La programación probabilística es eminentemente no lineal, pero hay un caso particular, como que se usan mucho nociones matemáticas, estadísticas, las probabilidades. Esta programación también es conocida como estocástica. Nosotros no vamos a estudiar tampoco programación probabilística o estocástica. Y sí vamos a estudiar nuevos modelos de redes, que son, como su nombre lo indica, aquellos que representan situaciones en las cuales la posición de aspectos relevantes del problema, tanto en el tiempo como en el espacio, son relevantes. Ahí hay modelos que ustedes ya conocen, como el del camino crítico. CPM es un acrónimo en inglés para el método del camino crítico, que ustedes ya conocieron porque sé que lo estudiaron en Introducción a la Administración. Nosotros vamos a estudiar el camino crítico y el modelo PERT, que es un modelo probabilístico del camino crítico, pero como ejemplos o problemas prototípicos, ya que lo hemos mencionado, voy a usar la noción de los modelos de redes, que van a ser todo un capítulo de nuestro curso hacia el final del mismo. Estas definiciones las vamos a particularizar en el caso de la programación lineal con una definición de problema. Así que para nosotros un problema en particular va a estar constituido por estos componentes. En el centro de todo problema, en general, va a haber un responsable de tomar la decisión, que normalmente no va a ser el profesional, porque el rol del responsable de la decisión es establecer la escala de valores del problema que se va a resolver. Y el rol del profesional es ayudar a que se implementen técnicas de optimización, por ejemplo, para que esa decisión sea la mejor de todas las posibles. Pero establecer qué es mejor o qué es peor en tanto escala de valores le corresponde al responsable de la decisión. En uno de los textos eso está un poco más tratado, en uno de los textos que les voy a proponer para la lectura eso está un poco mejor abordado. Así que lo refiero a que lo lean ahí conceptualmente, que es un responsable de decisión, pero el responsable de decisión es básicamente quien establece la escala de valores del problema. La escala de valores después del problema se ve cuando se eligen los objetivos y se los traduce, que lo tienen arriba a la izquierda, y sobre todo cuando esos objetivos se los traduce en criterios, que vamos anticipándolo ya. Los criterios son variables cuantitativas que representan matemáticamente a los objetivos, ¿sí? Un criterio típico es el valor actual neto, que ustedes conocen, que es una medida económica, pero también se pueden establecer criterios no económicos, y hay muchos problemas que nosotros vamos a estudiar cuyos objetivos se van a representar con criterios no económicos, como el tiempo, como el volumen de madera que se va a producir, como el tamaño de la población de una especie de la fauna silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de trabajo, esas son todas medidas poco económicas, o que si son económicas no se miden en pesos o en unidades monetarias. Pero básicamente el rol dentro de los problemas de un criterio de decisión es establecer una medida cuantitativa de los objetivos que van a representar la solución del problema. A su vez, tenemos que identificar siempre actividades, es decir, aquello que puede ser hecho y que debe ser hecho para resolver el problema, es decir, para cumplir los objetivos. Matemáticamente, las actividades se van a llamar variables de decisión. Ven que las palabras empiezan a repetirse, variable de decisión o actividades, entonces van a ser usadas en general intercambiablemente como expresiones sinónimas para representar aquello que vamos a implementar o realizar para cumplir con los objetivos.
¿sí? Y va a ser una variable matemática y en consecuencia va a tener una traducción también cuantitativa. Entonces, una variable de decisión puede ser la superficie de un rodal a asignar a la cosecha durante el año 2028. Eso es una decisión, una variable de decisión típica de los problemas de optimización, cuyo resultado nosotros vamos a llamar el nivel de actividad, y vamos a decir 28,3 hectáreas es la cantidad de hectáreas de un rodal que probablemente tenga 40 hectáreas o más. 28,3 puede ser el nivel de actividad que resuelve mejor el problema, y eso es una asignación de un valor o la determinación de un nivel que vamos a buscar con la técnica de optimización. Así que esa es una típica variable de decisión: superficie a asignar de un rodal a la cosecha en un año en particular, por ejemplo, o cantidad de madera a procesar en un aserradero ubicado en una ciudad en particular en un año dado. Esas son las variables y van a tener expresiones cuantitativas. Luego me voy a volver hacia la izquierda y abajo hay una función objetivo. La función objetivo es una expresión matemática en la que, como variable respuesta o variable dependiente, nosotros vamos a encontrar la medida cuantitativa de los objetivos. Por eso se llama función objetivo. Entonces, como variable dependiente, vamos a encontrar entonces a la medida cuantitativa de los objetivos, es decir, a los criterios de decisión. Y como variables independientes, o lo que está a la derecha de la igualdad del que representa la función objetivo, vamos a encontrar a las variables de decisión, es decir, la representación de aquello que vamos a hacer o implementar para resolver nuestro problema. Todo va a quedar más claro cuando estudiemos luego la programación lineal particularmente, pero la función objetivo relaciona eso, objetivos con actividades, es decir, aquello que anhelamos o que deseamos resolver con aquellas actividades que vamos a implementar para resolverlas, ¿sí? Y habiendo dicho esto, es que va a ser muy fácil que definamos que una solución para nosotros no va a ser ni más ni menos que una lista de nuestras actividades que deben ser realizadas. Van a ver que es típico que nosotros identifiquemos muchas actividades que va a resultar óptimo no realizar. Y aquellas actividades que va a resultar óptimo realizar, la solución también nos va a identificar o nos va a indicar en qué nivel es óptimo realizarlo. Entonces, retomando el ejemplo de la superficie de un rodal asignada a la cosecha, si el rodal tiene 50 hectáreas y nos dice que en el año 2025 hay que cosechar 32, la lista completa de esas variables va a ser una solución. Así que una solución va a tener para nosotros este sentido específico, una lista de todas las actividades que debemos hacer, aquellas que no debemos hacer y para las que debemos hacer, en qué nivel debemos hacerla. Por supuesto, la solución también informa el logro que habremos alcanzado en el o los objetivos que nos hemos planteado para este problema, y que su solución va a estar también expresada cuantitativamente. Así que eso es lo que va a ser una solución. Y otra parte importante del problema que no estarán muy acostumbrados a ver ustedes es la parte de las restricciones, porque acá van a tener una expresión matemática concreta. Así como hay función objetivo, también va a haber funciones que representen las restricciones. Típicamente hay tres tipos de restricciones. Hay restricciones de recursos. Los recursos para resolver un problema siempre son limitados, y va a haber funciones que expresen cómo es el consumo de los recursos y cuál es el límite o la cantidad máxima o mínima de los recursos, sobre todo si son recursos son máximas, de los que se va a disponer para resolver un problema. Por ejemplo, la cantidad de plantines para plantar un rodal puede ser un recurso limitante, entonces nosotros no podemos plantar más que la cantidad de plantines de los que disponemos. Bueno, eso va a estar expresado matemáticamente. Hay toda una línea de restricciones que representan a otros objetivos.
En la programación multiobjetivo, que ya les adelanté, hay más de un objetivo y vamos a estudiar y vamos a ver que muchos objetivos se representan como otras restricciones o que también son ecuaciones matemáticas. Entonces, un objetivo que es, por ejemplo, el rendimiento sostenido en un problema de manejo forestal, típicamente va a ser una restricción en nuestros problemas y esa restricción va a representar un objetivo del problema, que es encontrar niveles de rendimiento sostenido, por ejemplo. Y después la restricción externa hace referencia a aquella que viene dada por todo lo que resulte ajeno o externo a nuestro sistema cuando usamos la jerga de la teoría de sistemas para representar nuestros problemas. Los otros dos son las fuentes más importantes y van a ver que tienen una representación matemática muy clara y muy explícita. Veamos algunos ejemplos de tipos reales de problemas que vamos a estudiar. Esto con la diapositiva después tómense un ratito para revisar, pero acá pueden identificar en cada una de estas entradas un responsable de decisión, un objetivo, los recursos limitantes o las restricciones que la solución debe respetar o debe observar. Es decir, todos los componentes del problema que acabamos de presentar, acá lo van a poder identificar en una situación realista. Entonces, tomemos como ejemplo, en esta segunda diapositiva de ejemplos, la del medio, que es el problema de una compañía o una empresa que tiene varias plantas de procesamiento de madera. En todas las plantas o en varias de las plantas puede producir tablas y o tableros compensados, que ustedes ya han estudiado, ya saben qué son. Y el problema puede ser cómo asignamos los rollizos de diferentes especies y de diferentes calidades, porque ustedes saben los rollizos se tipifican por calidad, a las distintas instalaciones que esta empresa tenga para producir de forma tal que se maximicen los beneficios totales. Ahí está una idea del objetivo. El objetivo es maximizar los beneficios totales y eso también es una expresión cuantitativa, porque los beneficios totales tienen un sentido económico muy claro y es en este caso el objetivo a anotar. ¿Cuáles son las actividades? Pues básicamente la cantidad de rollos que se van a procesar para producir tablas de cada especie y la cantidad de rollos que se van a usar para producir chapas que después van a alimentar a la planta de tableros, también de cada especie, en los periodos de producción que se pauten como tal y por supuesto tanto la capacidad de procesamiento de las máquinas que tenga en horas de procesamiento, por ejemplo, como la cantidad de materia prima que se pueda alimentar, sea de bosques propios o de bosque o de madera comprada o de mezcla de bosques propios y comprada, van a ser restricciones en los recursos. En este caso los recursos serían la capacidad de procesamiento en las máquinas y la materia prima para alimentar esta planta. Además, en este problema lo que se ve claramente es cómo hay un problema de logística por de pronto, como es si la fuente de materia prima fuera una unidad de manejo forestal o varias unidades de manejo forestal, por ejemplo, y el destino son varias plantas de procesamiento industrial, ahí es donde se puede ver que hay como fuente para distribuir la materia prima varios rodales de varias unidades de manejo forestal distintas y hay que llevarlas a varias unidades de procesamiento distintas y bueno, lo que la optimización nos va a ayudar a responder es qué cantidades de cada rodal y de cada especie hay que llevar de cada unidad de manejo forestal a cada unidad de procesamiento para maximizar el beneficio total. Así que ahí es donde pueden ver que hay un problema logístico típico de nuestra profesión que se puede resolver con estas técnicas. El de abajo, el ejemplo de abajo, es el problema del manejo forestal. Tómense un ratito para verlo, van a ver que el problema del manejo forestal, yo ya se los adelanté cuando hicimos el curso de manejo forestal, el rendimiento sostenido y el tipo de problema que resolvimos, la regulación por área, la regulación por volumen, ordenar los bosques y todos los problemas que estudiamos en el manejo forestal con un enfoque cuantitativo en el curso del año pasado, son problemas que se pueden resolver con estas técnicas y probablemente sean el trabajo final que terminen haciendo cuando
para aprobar este curso. Así que no le digo más porque acá también pueden identificar el responsable de la decisión, que es una agencia gubernamental. El objetivo es asegurar el rendimiento sostenido a perpetuidad. Las restricciones en este caso son en la superficie que constituye la unidad de manejo forestal y la composición de los rodales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí está claro cómo pueden identificar algunos de los componentes del problema que hemos detallado hace un ratito. Bien, y para terminar, les había propuesto que ustedes hicieran la lectura del capítulo 1, del capítulo 1 del texto de cabecera. En ese capítulo 1 hay como una especie de ejemplo muy sencillo de un problema en el cual vamos a encontrar todos nuestros condimentos. También hay un responsable de decisión, hay una actividad, hay un nivel de actividad. No voy a repetir lo que está escrito ahí ni lo que está en el texto porque sería un poco aburrido. Pero en esta presentación lo que yo quería era poner un poco de énfasis en esta parte. Nosotros a todos esos problemas que tienen una expresión en el lenguaje natural, que es el que usamos nosotros para comunicarnos entre nosotros, ya sea escrito, ya sea hablado. Esto es un ejemplo del lenguaje natural. Sabrán ustedes que el lenguaje natural es una de las formas más equívocas y ambiguas de comunicación que hay entre nosotros, y sabrán que en el campo científico y en el campo profesional se requiere que más exactitud y más precisión en las comunicaciones, pues justamente los modelos matemáticos tienen entre sus virtudes esa falta de ambigüedad, son bastante inequívocos. Y este es un ejemplo muy simple de cómo nosotros vamos a concebir a todos nuestros problemas. Entonces, una posible, no es la única, pero sí es una posible traducción del problema en el lenguaje natural de esta diapositiva o del libro a una formulación matemática que es un lenguaje mucho más inequívoco, podría ser esta. Verán que hay dados 4 constantes o coeficientes. En este modelo matemático hay 4 constantes o coeficientes que se representan incluso simbólicamente con letras minúsculas. Ahí P representa el precio de venta y tiene sus unidades monetarias por reloj. Se ve el costo variable o el costo marginal, que también es unitario, en pesos por reloj. El costo fijo, que ustedes saben, es aquel que se incurre independientemente del nivel de producción, es un término económico. El costo fijo está expresado en pesos. Y hay también en este caso una constante para nuestro modelo, que es un pronóstico de venta, así que viene dado como una constante o como un coeficiente. Y el pronóstico, es como su nombre lo indica, es una estimación, o sea, puede haber métodos más precisos o menos precisos, pero acá está representado simbólicamente con una B corta, y también hay una unidad de medida, que es la cantidad de relojes. En el texto creo que se jugaba mucho con el valor de 300 como un pronóstico de ventas. Bueno, ahí están las constantes. Después luego nosotros, a partir de esas constantes o coeficientes del modelo, nosotros definimos algunas variables. Fíjense que Q acá representa una variable de decisión, es el nivel de producción, es decir, qué cantidad de relojes vamos a sugerir que se produzca, si fuera conveniente producirlos, o si fuera óptimo producirlos. Usemos ya los términos estos que conocemos. Óptimo es lo mejor posible. Y como ven en las fórmulas matemáticas, el nivel de producción aparece a la derecha de casi todas las expresiones que aparecen ahí como fórmulas o ecuaciones. Pero nosotros hemos definido otras variables, como el ingreso total, el costo total. Ahí las definiciones son económicas, también están medidas en pesos. Y el beneficio, que es la diferencia entre ingreso total y costo total, que también está medido en pesos, es lo que hemos llamado en diapositivas anteriores el criterio de decisión. Es la expresión cuantitativa de lo que
mide el desempeño de nuestras decisiones. Entonces nosotros vamos a decir que una decisión es mejor que otra. Por ejemplo, producir 300 relojes es mejor que producir 200 porque produce más beneficios, producir 300 que 200. Pero como habrán visto en el ejemplo, producir 1000 relojes no es posible porque nuestro pronóstico de venta indicaba que podíamos vender 300. Entonces, no es conveniente producir 1000 relojes si pensamos que solo podemos vender 300. Entonces, aunque el beneficio sería mayor dadas nuestras ecuaciones, eso implicaría una violación de las restricciones, porque en este caso el pronóstico de venta está operando como una restricción. Vamos a verlo acá. Entonces, hay una fórmula matemática para el ingreso total, aparece la célebre P por Q, precio por cantidad, que van a ver muchas veces a lo largo del curso, P por Q, precio por cantidad, y si se toman el trabajo de ver que el precio está en pesos por reloj y la cantidad está en número de relojes, van a ver que el ingreso total queda expresado también en pesos, como lo indica esta definición. Y el costo total, ven una definición que está condicionada, y ese término condicionado es un término usado matemáticamente, está usado matemáticamente. Condicionada al valor de Q. Q es el nivel de producción, entonces el costo total va a ser 0 si el nivel de producción es 0. Es lógico, 100% lógico. Esta es una condición lógica. Este condicionamiento del que hablamos es un condicionamiento lógico. Se podría decir naturalmente, con el lenguaje natural, si Q es igual a 0, entonces el costo total debe ser igual a 0. Eso sería una expresión de esta línea, de la fórmula, usando el lenguaje natural. La línea de abajo dice, si el costo es positivo, estrictamente positivo, porque ven, dice Q mayor a 0, no dice mayor o igual, sino dice mayor a 0, es decir, 0 está excluido de esa condición. Si la cantidad a producir es mayor a 0, entonces el costo total debe resultar de la suma del costo fijo, que está medido en pesos, y el producto del costo variable por la cantidad. El costo variable por la cantidad también, si ustedes se toman el trabajo de hacer la conversión de unidades, van a ver que son pesos por reloj multiplicado por una cantidad de relojes, que está acá, Q. Entonces el resultado es pesos. Y el costo fijo está expresado en pesos, entonces sumamos pesos con pesos. El análisis dimensional, como llaman los físicos a esto, es decir, que las unidades sean coherentes a izquierda y derecha, costo total en pesos, costo fijo en pesos, y esta parte que representa el costo variable, el unitario por la cantidad lo convierte en costo variable total, si quieren definirlo de esa manera. Pesos más pesos es una suma coherente de unidades y va a estar representando correctamente ese aspecto de la realidad. Después, lo que queda abajo es la función objetivo, y en este caso la función objetivo también es una función condicionada al valor de Q, en este caso, condicionada matemáticamente. Si Q vale 0, el beneficio, que está representado por BE, debe ser 0, de forma parecida al costo total. Y si la cantidad producida es estrictamente positiva, o sea, 1, 2, 3, 4, 200, 350 relojes, lo que sea es estrictamente positivo, el beneficio se calcula como la diferencia entre el ingreso total y el costo total, y como ustedes ya vieron arriba, el ingreso total es P por Q, el costo total es CF más CB por Q, operando algebraicamente, ustedes pueden sacar como factor común Q, y entonces le queda que P menos, o sea, el precio menos el costo unitario, el costo variable, multiplicado por la cantidad, esta parte entre paréntesis del precio menos el costo unitario es lo que nosotros muchas veces llamamos el costo neto, el precio neto de costos variables, o la contribución a cubrir los costos fijos, porque después van a ver que en la programación lineal los costos fijos no se pueden representar directamente. Pero bueno, en este modelo simple, la función objetivo es esta parte, es una función, como dije, condicionada, y acá está la expresión matemática. Es precio menos costo variable unitario, que van con los paréntesis, indica que se debe hacer primero la diferencia y después multiplicar por la cantidad producida,
y a eso se le resta el costo fijo para obtener el beneficio. La palabra max van a ver después que nosotros la vamos a definir como un operador matemático, porque ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos matemáticamente es encontrar el valor de Q, nuestra incógnita, porque todo esto es conocido, todo esto de acá es conocido, y todo lo de acá se puede determinar usando estas expresiones matemáticas si se conoce Q. Entonces, la técnica de optimización lo que nos va a ayudar a nosotros es a determinar el valor de Q que haga máximo el valor de esta función condicionada. Entonces máximo es un operador de optimización. Indica que queremos el valor máximo para esta función objetivo. ¿Sí? Y la incógnita, matemáticamente hablando, es Q. Con Q se resuelve todo esto porque todos los demás o son conocidos, por eso están listados como dados, o dependen del nivel de producción, que es lo que estamos buscando, y de relaciones con los coeficientes conocidos en este modelo. Entonces, queremos encontrar el valor máximo para esta función a partir de saber cuánto vale Q. Pero Q no puede tomar cualquier valor, porque si uno mira con detenimiento este sistema de ecuaciones, va a determinar o va a concluir fácilmente que si Q fuera 1.000.000, el beneficio económico sería mayor que si es 500.000. Y si fuera 2 millones, es decir, que Q se lo puede hacer crecer con esta sola función todo lo que uno quiera, que siempre va a aumentar el beneficio económico. Es una representación no realista del problema, porque nosotros no podemos vender infinitas cantidades de relojes. Entonces aparece la otra noción importante en este problema, que es la de restricción, que también es una ecuación, en este caso no es una ecuación estrictamente hablando, sino una inecuación, que dice que Q, o sea, la cantidad producida, debe ser mayor o igual a 0, es decir, no puedo producir cantidades negativas, así que matemáticamente esto tiene sentido, y vamos a ver que eso es necesario cuando usemos técnicas matemáticas para encontrar el valor de Q, pero esta es una parte más realista de nuestro modelo matemático representando un problema real. No quiero producir más relojes que los que el pronóstico de ventas me ha indicado. Eso es una restricción. Entonces, el lado derecho de esta inecuación, la B corta, me dice 300 relojes, me está diciendo que yo quiero encontrar el valor máximo de esta función objetivo sin que Q sea mayor a 300. Entonces, si yo no fuera tan trivial este ejemplo, tuviera que buscar por enumeración exhaustiva el valor de Q, entonces empezaría con Q 0 en esta función, hago la operación matemática y descubro que el beneficio es 0. Si Q vale 1, pongo el precio, pongo el costo variable, ya el beneficio no va a ser 0, sino va a ser estrictamente positivo, y si pongo 2 va a ser mejor, y si pongo 3 va a ser mejor, y si pongo 4 así, hasta que ponga 300, por ejemplo, si B corta es 300. Si pongo 301, esta restricción se violaría, y eso me indicaría que el beneficio económico no se puede realizar. Ya, porque yo no puedo vender más que 300 relojes. Eso sería entonces nuestro ejemplo simple, sencillo y trivial, por supuesto, de todos los componentes de un problema en el lenguaje matemático, que a su vez es una traducción de este problema en el lenguaje natural, y que en el libro está resuelto, y yo los invité a que lo hagan, así que si no lo hicieron, los invito a que lo hagan antes de que continuemos. Es traducido a un tercer lenguaje que vamos a usar nosotros, que es el lenguaje de la planilla de cálculo. Entonces tiene sentido que hablemos todo el tiempo de traducciones. Traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático, que es el que está en esta diapositiva, y este lenguaje matemático al lenguaje que usan las planillas de cálculo, y van a ver que todo esto que está acá debe ser escrito de una manera particular, con una sintaxis y con una semántica específica, y que uno debe respetar obligatoriamente para que la planilla de cálculo nos permita obtener los resultados buscados. Van a ver que eso se va a repetir independientemente de que usemos o no planillas de cálculo, pues si usamos otra herramienta va a haber otro lenguaje
que le traduzca la computadora lo que nosotros queremos que resuelva matemáticamente, que además va a ser la representación de un problema real que vamos en general a comunicarnos entre nosotros con el lenguaje natural. Entiendo que esta es la última diapositiva de esta presentación y bueno, a continuación la vamos a poner a disposición en el aula virtual y podrán repasarla todas las veces que quieran. Y un poco más adelante estaremos pautando actividades que van a ser muy simples en este caso y las próximas lecturas para entrar en el tratamiento de lo que sigue, que es la introducción a la programación lineal, que ya estuvo definida, y que es la técnica de optimización o de programación matemática que más tiempo nos va a llevar, que más tiempo le vamos a dedicar y por lejos es la más importante en el mundo profesional, desde ya. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda.